Muy bien, Éxodo capítulo 34, tengan la bondad de acompañarme, seguimos ahí, hoy termina la Parashá, Pikudei, creo que la 22 o 23, y termina la lectura de toda esta semana, amado, fue 34 al 40, 38 al 40, se unieron dos Parashá, en el capítulo 34 de Éxodo, ¿verdad? Hasta el 40, en el 40 termina Shemot, termina Éxodo, el libro de Éxodo hasta el 40. El versículo 27 al 30. Dice la escritura, Moisés y las tablas de la ley. Y Adonai dijo a Moshe, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moshe del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, y al descender del monte no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Mis amados, quiero de manera introductoria recordar lo ocurrido en Éxodo 34, 27, o Shemot. Moshe sube al monte. Cuando vemos aquí que él había subido al monte Sinaí, lo ha hecho por la segunda vez. La primera vez subió 40 días, ayuno, oración, 40 días, y Dios le escribió con su dedo, con el dedo de Dios escribió el Señor los 10 mandamientos, unas tablas divinas. Se las entrega a Moshe, Moshe desciende con ellas, pero encontró el pueblo se había enloquecido con el tema del becerro de oro. Pasa lo que pasa, el juicio sobre el pueblo, 3,000 personas mueren. Y bueno, hay un diálogo muy interesante entre Dios y Moshe. Dios le dice, déjame yo acabo con este pueblo y levantaré un nuevo pueblo que vaya contigo a la tierra prometida. Moisés intercede por el pueblo. El Señor dice, vamos a cambiar ese plan. Pero como quiera, él cumplió su plan, porque a la final no entraron. Bendito sea el Eterno, Dios en su gracia y misericordia, cambió el plan temporalmente. Le concede parcialmente a Moisés su voluntad y el pueblo sigue. Pero mis amados, después de todo ese diálogo intercesor, Moisés tiene que subir por segunda vez al monte Sinaí y pasar otros 40 días en ayuno y en oración, hasta que Dios le dice a él, le dice a Moshe que entonces escriba a él, talle él los mismos mandamientos que le había mandado. Algunos dicen por ahí que esos eran mandamientos diferentes, pero la escritura dice que los mandamientos que Dios le mandó a escribir, esos mandamientos que están en la primera tabla. Entonces, amados, así fue. Y entonces estamos hablando de que Moshe fue 80 días en ayuno y oración, ¿verdad? En 2 tiempos muy seguidos el uno del otro. Y por fin adquieren las tablas. Y dice la escritura que acabamos de leer que en esta segunda vez Moisés desciende del monte Sinaí, pero con el rostro iluminado. ¿Por qué no sucedió así, amados? La pregunta que me hacía yo, ¿por qué no sucedió así la primera vez? ¿Por qué cuando la primera vez el Señor de su propio dedo que escribe él, hace las tablas Dios mismo, se las entrega a Moisés? ¿Por qué Moisés no descendió con el rostro iluminado? Y fue en esta segunda vez, bajo esa situación penosa, calamitosa, más de 3,000 muertos por su desobediencia, el enojo profundo de Dios, la indignación de Moshe, la ruptura de aquellas preciosas tablas divinas hechas por el mismo Dios.
Y solo es después de todo eso que Moisés desciende con su rostro iluminado. Porque, amados, en este orden de ideas, la iluminación, decíamos ayer, y quiero recordar este principio, decíamos ayer en el devocional por la radio, quiero recordar este principio. La iluminación de su rostro no vino por lo que se recibe o por lo que recibió Moisés la primera vez, sino por lo que hizo Moisés la segunda vez. Entonces, amados, es interesante lo que los estudiosos bíblicos, rabínicos enseñan, es que muchas veces la bendición, la unción, no llega por lo que Dios hace por nosotros, sino por lo que nosotros podemos hacer por Él. Es cuando nosotros tomamos también participación de ese quehacer, de esa voluntad de Dios, que nosotros recibimos la iluminación. No es esperando a que Dios lo haga, Dios lo puede hacer, pero no tendría mérito para nosotros, lo tiene solamente Él, y así debe de ser. Pero cuando Dios nos permite participar de su reino, por eso, amados, es un gran principio, es una gran razón de por qué pertenecer a una congregación. Lástima por los que no les gusta pertenecer a congregaciones, lástima por los que no se han tomado en serio el ser parte de una familia local, lástima por las redes sociales, porque muchos se congregan solo por las redes sociales, lástima por aquellos que se congregan oyendo a uno y a otro y a otro y a otro, y tienen 20 pastores por internet y a la final no se congregan y no se comprometen con ninguna casa. Lástima, porque se están perdiendo la bendición de ser iluminados, de servir al Señor. Aquí bajaron 2 iluminadas ahora a servir al Señor. ¿Cómo? Ministrando a nuestros niños. No los están entreteniendo, están dándole principios de la palabra de Dios para que usted los aplique también en su casa con ellos. Porque la primera congregación, amados, es nuestra casa. No es que vamos a la iglesia que nos arreglen los hijos, no. Usted tiene que enseñarle los principios de la Torá, de la palabra, a sus hijos en casa. Entonces, amados, tengamos en cuenta eso. La iluminación, la unción, la bendición no viene por lo que Dios haga por nosotros, sino por lo que nosotros hacemos por Él. A partir de aquí, amados, esta nueva apariencia en el rostro de Moshe viene a ser la imagen de la unción, de la iluminación, de la persona, del hombre y la mujer que le sirven a Dios y se les ve en la cara. Porque seguramente, amado, amada, su rostro ha cambiado, seguramente. Su mirada, sus ojos han cambiado, seguramente. Yo no les conozco a todos antes, algunos, pero yo sé, estoy seguro de eso, que su mirada era diferente antes, cuando usted no servía a Dios. Su apariencia era distinta. Yo estoy seguro de eso. Cuando uno viene al Señor, amados, pese a nuestras limitaciones, debilidades y fallas que todavía traemos, pese a todo eso, Dios nos cambia. Qué lindo, qué hermoso. Shemot, el mismo Éxodo, capítulo 40, 5 capítulos más adelante, el último capítulo, en el versículo 34, nos dice: cuando venía Moshe delante de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moshe, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moshe a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moshe no los quería asustar más. Aquella imagen, amados, era atemorizante. Ver a Moisés echando luces por la cara. ¡Wow! Impresionante. Ellos temían eso. Entonces él tuvo que ponerse un velo para que no vieran la unción que traía. Qué tremendo, ¿no? ¡Wow! Profundo, lindo. Miremos un poco más esta idea. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer son iluminados por Dios?
¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer felizmente un día reciben al Señor en sus corazones, a Cristo como Salvador, como Redentor de sus vidas? Lo primero que ocurre, amados, es que a esa persona, a partir de ahí, le encuentra significado a la vida. A partir de ahí, su vida comienza a tener un sentido. Muchas personas, amados, no le hallan significado a la vida, sentido a la vida. Qué lamentable. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Pero ojo con eso, porque algunos creyentes tampoco, tristemente, han perdido, amados, que Dios nos ayude, han perdido, amados, el sentido de su espiritualidad. Que Dios nos ayude. Una vida con Dios está iluminada, haya propósito, sabe para dónde va, sabe a quién le sirve, hace la voluntad de Él, independiente del oficio que tenga para ganarse el pan de cada día. Como lo hemos dicho muchas veces aquí, se siente ese hombre y esa mujer siervos de Dios, ministros de fuego, como debemos de ser. Tremendo. Aquel que se involucra en servir a Dios, amados, y por hacerlo, Dios lo acompañará siempre. Es la dinámica que encontramos allá en Mateo capítulo 28, verso 20. El Señor dijo: vayan, hagan discípulos entre las naciones, bautícenlos en mi nombre, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué está invitándonos a hacer el Señor ahí? La gran comisión. La razón de ser de nosotros como creyentes. Si nosotros no le hablamos del Señor a alguien, estamos faltando a la esencia de nuestro ser espiritual. Porque Dios nos ha llamado a esto, a hablar de Él, a contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. ¿No fue lo que le dijo Jesús al endemoniado gadareno? Cuando él libre le dice: Señor, te seguiré. Jesús le dijo: no, ve a los tuyos, a tu casa, a tu pueblo en Gadarea, y dile las cosas que Dios ha hecho contigo hoy. Esa es la manera de servirle y de seguirle. Que Dios nos ayude, amado, a involucrarnos en esto, en la obra de Dios. Ve y dile a todo el mundo a tu alrededor, a tu familia, lo que Dios ha hecho contigo. No te lo calles. Habla. Sé parte de la gran comisión y no de la gran omisión. No lo omitas, no lo niegues, no te calles. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús. ¿Cuánto le estamos hablando de Cristo a alguien? No levante su mano, porque quizás algunos sentirán vergüenza. Pasan meses y meses y meses y no le hablan a nadie de Jesús, a nadie de su experiencia con Dios. Vergüenza debería de darnos, porque Dios nos ha llamado a esto. Si no lo estamos haciendo, estamos fallando a la esencia como creyentes. Para esto nos convoca Dios, para eso nos reúne, para eso nos salva, para que le glorifiquemos, hablándole a otro de Yeshua. Si no lo hacemos, fallamos. Si no lo hacemos, nos secaremos. Si no lo hacemos, moriremos espiritualmente. El Señor dice ahí en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, 20, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan. Hagan, bauticen, enséñenle las cosas, discipulado. Y entonces Él promete su presencia, su acompañamiento. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Note usted la dinámica del versículo. Él estará si hacemos la obra. Quiere decir que no garantiza su presencia si no la hacemos. Entonces miremos a ver, amados, ¿cómo es que vamos a caminar en la vida? ¿Con la presencia de Dios o sin la presencia de Dios? No, yo quiero caminar con la presencia de Dios. Ok, entonces comienza a hacer la obra. Comienza a hablar a alguien, comienza a ganar discípulos, comienza a llamarlos, a buscarlos, a recogerlos, a enseñarles las cosas que Jesús nos ha enseñado. De esa manera garantizarías la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, con toda seguridad.
Pero si no lo hacemos, ¿de qué presencia estamos esperando? ¿Qué iluminación vamos a recibir? ¿Qué unción del Santo vamos a tener? ¿Entendido, mis amados? Esto es mesianismo libre. La palabra es clara, que Dios nos ayude. Su presencia nos promete iluminación, pero tengámoslo siempre muy claro. ¿En qué consiste? ¿Qué garantías hay? Y también qué compromisos de parte nuestra. Mis amados, en la construcción del tabernáculo, que también se habla ampliamente durante toda esta parachá, esta semana hablamos del tabernáculo, del Shabbat. Qué lindo fue, qué profundo. Ayer tuvimos una apertura de Shabbat hermosa en casa y también hablamos de esto, amados. En la construcción del tabernáculo, amados, no había ninguna separación entre lo sagrado y lo que era secular. Los artesanos que diseñaron y construyeron el tabernáculo estaban llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Los que ofrendaron, los que de buen corazón ofrendaron y trabajaron en la construcción, amados, todos estaban iluminados, llenos de la unción de Dios, trabajando para Dios y su reino. Así toda labor que emprendamos, amados, para la gloria de Dios es sagrada ante sus ojos. Y todos resplandecerán cuando hacen las cosas de Dios, para Dios y de corazón. La presencia de Dios, amados, con su pueblo, era un pueblo nómada, no eran sedentarios, no tenían un lugar donde llegar. Era un pueblo nómada. La presencia de Dios con su pueblo, nómada en el desierto, es una promesa de su presencia en la vida moderna de hoy, de personas que hoy van como nómadas de un lado para otro. Esta es una generación nómada, amados. Esta es una generación nómada. Una nueva ola de personas que van caminando por el desierto de la vida, cada quien en lo suyo, muchos de ellos lejos de Dios, la gran mayoría lejos de Dios. Muchas veces, amados creyentes, lejos de Dios. Qué lamentable, mis amados. Esta es una generación nómada, una generación sin Dios. Estamos viviendo, mis amados, una sociedad postmoderna desde el año 1980. Hasta el 80 era moderna, del 80 para acá, postmoderna. 43 años de posmodernidad. El mundo ha cambiado de manera dramática y vertiginosa, rápida como nunca, los últimos 40 años. Un cambio increíble. En el nuevo siglo, cambios increíbles. Somos parte, somos miembros de una sociedad posmoderna. ¿Cómo hemos de comportarnos? ¿Cómo nos vamos a comportar en esta sociedad posmoderna? ¿Haremos nuestros propios dioses? ¿Nuestros nuevos becerros de oro? ¿Andaremos con Dios o andaremos solos? Esa es la pregunta. ¿Seguiremos siendo el pueblo de Dios? ¿Hablaremos del Señor a alguien? Usted es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Usted es un iluminado. Usted es un ungido para anunciar las virtudes del Señor. Amén. Para servirle con sus dones y sus talentos. Ahí se nos ilumina el rostro, amados. Cuando entre todos edificamos el tabernáculo. Cuando entre todos edificamos el reino de Dios y los intereses de ese reino. Si hay alguna situación que te está apartando de esa iluminación, cierra esa puerta, amado. Amén. Amén. ¿Ok? Cierra esa puerta. Ciérrale esa puerta al diablo. No pierdas la iluminación. No pierdas esa unción que se refleje en tu cara. ¿Ok? ¿Cómo estás, hermano? Ahí, en bendición, en lucha. Ahí estoy, en la lucha. Pero ahí estamos. Dios es bueno, Dios es fiel. Aunque te esté doliendo lo que sea, Dios es bueno. Más allá de los dolores, las circunstancias, Dios es bueno. Amén, Dios es bueno. Y si realmente no te duele nada, fantástico. Canta alabanzas, dice el Señor. Si alguno tiene aflicción, ore, ¿verdad? Y si alguno está alegre, cante alabanzas. Amén.
cante alabanzas. Somos el pueblo de Dios, amén. Que Dios nos ayude. Bendito sea el Eterno. Que Dios nos ayude.